La charla a la que vamos a dedicar estos primeros minutos básicamente se basa en tres aspectos. El primero sería los aspectos teóricos del triaje de urgencias, que va a ser un resumen de los aspectos más importantes desde un punto de vista conceptual de lo que es el triaje de urgencias visto desde la perspectiva del SET, la evolución del propio sistema de triaje SET y, por último, una revisión de la última versión del sistema, que es la versión 4.12. Para empezar, me gustaría comentar que los aspectos más importantes de la gestión de los pacientes desde un punto de vista del triaje de urgencias se basa fundamentalmente en la gestión de estas tres variables: la variable riesgo, la variable urgencia y la variable complejidad. De hecho, el establecimiento de un sistema de triaje estructurado en un servicio de urgencias fundamentalmente se constituye para tener un control del riesgo de los pacientes y mejorar la eficiencia del servicio de urgencias. Por lo tanto, el factor riesgo es un factor fundamental, control del riesgo es un factor fundamental para la buena gestión del sistema de triaje. El triaje es un neologismo que equivale, como sabéis, a selección o clasificación en función de la cualidad, que para el triaje de urgencias es el grado de urgencia. No es la gravedad como concepto, no es la complejidad, sino que es básicamente el grado de urgencia. Es un proceso de valoración clínica preliminar que ordena a los pacientes antes de la valoración diagnóstica y terapéutica completa en base a su grado de urgencia, de forma que en una situación de saturación del servicio o de disminución de recursos, los pacientes más urgentes son tratados los primeros. Esta definición del triaje, que es una definición que establecimos, ¿no?, desde el punto de vista del triaje estructurado, tiene unos aspectos muy importantes a tener en cuenta. Es decir, el triaje en realidad es un proceso que se inicia con el primer contacto sanitario con el paciente y que finaliza con el inicio de la visita médica, es decir, cuando se inicia el proceso de valoración diagnóstica y terapéutica. Y por otro lado, el triaje como tal no implica necesariamente que se tenga que priorizar unos pacientes sobre otros. O sea, triaje no es equivalente a priorización. Se realizará la priorización de los pacientes siempre y cuando haya una situación de saturación o disminución de recursos. En ese caso, los pacientes más urgentes serán visitados los primeros. Pero en caso de que no exista tal saturación o disminución de recursos, no necesariamente tenemos que priorizar pacientes. Recientemente se ha introducido el concepto de triaje en la terminología de la Real Academia de la Lengua, tanto general como en el Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia Nacional de Medicina. Este es un hecho trascendente porque hasta hace muy poco tiempo la palabra triaje en castellano no existía como tal, es decir, el triaje desde un punto de vista sanitario. Y es importante también tener en cuenta que en español, en castellano, tenemos que escribir triaje con J. Una cosa que ya reivindicábamos nosotros desde el principio de los años 2000 y que finalmente ha estado recogido en los diccionarios. ¿Qué entiende el sistema estructurado de triaje como urgencia? La urgencia es una situación clínica con capacidad para generar deterioro o peligro para la salud o la vida de un paciente en función del tiempo transcurrido entre su aparición y la instalación de un tratamiento efectivo, que condiciona un episodio asistencial con importantes necesidades de intervención en un corto periodo de tiempo. Es decir, la urgencia como tal, que como ya he dicho, pues es algo diferente al concepto de gravedad, tiene en cuenta fundamentalmente el riesgo del paciente, por un lado, y
también, de una forma indirecta, las necesidades de intervención que este paciente tiene. Y en ese sentido tiene una relación con la complejidad. Evidentemente el riesgo tiene relación con la gravedad y el consumo de recursos, las necesidades asistenciales del paciente tienen que ver con la complejidad. Y aquí es donde se imbrincan el concepto de urgencia con el concepto de riesgo y con el concepto de complejidad. Hay una relación, aunque no del 100%, entre el concepto de urgencia, que es un concepto relacionado con la intensidad en que hay que atender a un paciente, y la complejidad, que está relacionado con sus necesidades. Como he dicho antes, el concepto de urgencia no es equivalente a priorizar, no se tiene por qué priorizar si no es absolutamente necesario. Urgencia tiene una relación con la gravedad, pero no son sinónimos. Por lo tanto, no podemos hablar de que el triaje es una forma de clasificar en base a la gravedad, porque no es cierto. La urgencia tiene unas connotaciones subjetivas, tiene unas connotaciones psicológicas, básicamente relacionadas con la tolerancia a la espera y con el dolor, que la gravedad no necesariamente tiene que tener. Y, por lo tanto, nosotros hemos evaluado que la urgencia fundamentalmente tiene una relación con estas 4 variables. La variable gravedad, la variable sufrimiento, la variable necesidad de intervención y con las expectativas del paciente y su familia. Y el concepto de expectativa es un concepto importante porque estará vinculado fundamentalmente a cómo podremos manejar la situación de urgencia, sobre todo en situaciones en que el nivel de urgencia, el grado de urgencia, es bajo, pero las expectativas son altas. Y esto es muy importante, por ejemplo, en el manejo del triaje pediátrico. El concepto de complejidad es un concepto muy importante. Que en general la mayor parte de las escalas de triaje universalmente aceptadas no contempla. Es una cualidad que está relacionada con el grado de dificultad diagnóstica y o terapéutica debido a la presencia de complicaciones y o comorbilidades, es decir, los diagnósticos secundarios, los antecedentes del paciente, añadidos al diagnóstico principal que nos permite prever un tiempo de estancia y o un coste determinado. Es decir, la complejidad es aquello que hace que un paciente, para un mismo nivel de urgencia, necesite más a nivel de atención, necesite más pruebas complementarias, necesite tratamientos de mayor magnitud, pase más tiempo en urgencias y tenga más riesgo de ser ingresado. No necesariamente de morir, porque el riesgo de muerte está vinculado a la gravedad. ¿Cómo evaluamos? ¿Cuáles son las variables que condicionan la complejidad? Por un lado tenemos la gravedad, por otro lado tenemos el pronóstico, la dificultad de tratamiento, la necesidad de intervención y el consumo de recursos. Todas estas variables que en realidad han sido utilizadas para evaluar la validez de los sistemas de triaje, forman parte de la complejidad. Pero hay un solapamiento de algunas de estas variables entre la urgencia y la complejidad. Por eso tiene una cierta relación. Es decir, la urgencia y la complejidad combinan entre ellas la gravedad y las necesidades de intervención como variables comunes a los dos conceptos. Ya desde hace años, desde en enero del 2008, la Sociedad Catalana de Urgencias hizo un posicionamiento sobre qué aspectos tenía que contemplar un sistema de triaje para considerarse
un indicador de calidad en un servicio de urgencias hospitalario. Más adelante, la SEMES, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, también hizo unas recomendaciones sobre el triaje de urgencias que son bastante parecidas. El documento es del año 2016 a las recomendaciones que hizo la Sociedad Catalana. El sistema estructurado de triaje, conocido también como Sistema Español de Triaje o Modelo Andorrano de Triaje, que es como empezó, es un sistema, como sabéis, de 5 categorías que dispone de excelentes índices de fiabilidad y validez, del cual pues, está implantado en 194 hospitales en España, el Principado de Andorra y 12 países hispanoamericanos, y que tiene un sistema de formación en el cual se han incorporado 4.000 profesionales. El sistema en forma de modelo andorrano, el Sistema Español de Triaje, inició su andadura el año 2004 y bueno, ya han pasado 17 años y en estos 17 años pues hemos ido evolucionando, hemos ido mejorando el sistema para conseguir los objetivos que desde el principio nos habíamos planteado a la hora de crear un sistema de triaje moderno, un sistema de triaje que pudiera ser considerado un indicador de calidad en el servicio de urgencias y colaborara de alguna manera no solo en la gestión de los pacientes, sino también en la organización del servicio. Y los servicios de urgencias donde se implanta. Sabéis que los 5 niveles de triaje, pues bueno, está el nivel 1, que es el de resucitación, el nivel 2, que es el de emergencia, estos 2 niveles son niveles en los que está claro que hay un riesgo vital para el paciente con inestabilidad fisiológica y o dolor severo. El concepto, la importancia del dolor en el triaje es una de las cuestiones que diferencian la urgencia de la gravedad, como ya conocéis. Y es una variable muy importante. El nivel 3, que es el nivel de urgencia propiamente dicho, situación que en principio no se le supone un riesgo vital, pero que generalmente ya se representa una situación en la que generalmente suele haber una cierta complejidad y hay estabilidad fisiológica. El nivel 4, que es el menos urgente, que son situaciones de menor urgencia, es el grupo más frecuente en los servicios de urgencia hospitalarios en general, y aquí es muy importante la evaluación de la complejidad del paciente, es decir, no es lo mismo un nivel 4 no complejo que un nivel 4 complejo, que nos llevará a un mayor consumo de recursos, un mayor consumo de tiempo, un mayor riesgo de ingreso, etc. Y por último, el nivel 5, que es un nivel de pacientes no urgentes, generalmente con una complejidad menor, y que en general serían tributarios de ser visitados por los servicios de urgencia de atención primaria. Pero bueno, todo esto ya lo comentaremos después. Sabéis que el sistema de triaje, la primera versión del sistema que se puso en funcionamiento en los diferentes hospitales fue la versión 3. En la versión 3 estaba basado en unos algoritmos, en unos árboles de decisión, en que una serie de motivos de consulta, más de 600, se relacionaban con una serie de categorías sintomáticas. En el interrogatorio, estas categorías sintomáticas, que eran como grandes cajones, donde aparecían las diferentes preguntas relacionadas con el motivo de consulta, y que estas preguntas iban apareciendo de mayor nivel de urgencia a menor nivel de urgencia,
este concepto de estructuración del sistema desaparece con la versión 4. Entonces, básicamente la versión 4 lo que hace es establecer un interrogatorio abierto para el profesional que tiene que evaluar fundamentalmente cuál es la situación clínica del paciente, es decir, cómo se encuentra este paciente a nivel tanto de síntomas como de signos, y a partir de aquí confeccionar un interrogatorio que finalmente le llevará al motivo de consulta. Es decir, en la versión 3 se empieza con el motivo de consulta y se acaba con el interrogatorio. En la versión 4 se empieza con el interrogatorio y se acaba con el motivo de consulta. Tenemos que evaluar las necesidades de reanimación del paciente, evidentemente, es decir, descartar el nivel 1, valorar el estado general del mismo a través de signos y constantes vitales, dolor y estado emocional, una serie de factores de riesgo que son importantes para la urgencia, evaluar una serie de escalas de gravedad y finalmente unas agrupaciones sintomáticas que nos relacionan más en general con el motivo de consulta. Esta es la estructura del programa de ayuda al triaje en su versión 4. Es una versión que, como veis, es abierta. Nosotros tenemos que evaluar inicialmente, ¿no?, las necesidades de reanimación, es decir, descartar los niveles 1, que se hace de forma automática. Después evaluar el estado general a través de los signos y constantes vitales, dolor, estado emocional, los factores de riesgo, los signos y síntomas que se evalúan por escala y finalmente una serie de agrupaciones sintomáticas que nos mostrarán las preguntas más relacionadas ya con el motivo de consulta. Hay que tener claro que en esta versión hay una ayuda continua para cada pregunta, que son estos interrogantes que aparecían en los botones, que hay que conocer, que se tiene que conocer, que es porque nos indica qué es lo que realmente interpreta el programa con cada una de las preguntas. Además, hay una serie de mecanismos de control de calidad dentro del programa, de tal manera que el programa va chequeando cada una de las preguntas que contestamos y después lo compara con el motivo de consulta y finalmente nos devuelve, nos puede devolver una serie de preguntas en forma de cajones, de botones, que podemos haber no utilizado durante el registro. Y finalmente el motivo de consulta, que como sabéis se puede buscar tanto de forma automática como de forma manual y que a su vez viene relacionado con todo aquello que hemos registrado. Es decir, registramos signos y síntomas y sobre eso se va organizando la búsqueda automática del motivo de consulta. Es decir, la versión 4 lo que pretende fundamentalmente es que nos dediquemos más a saber qué le está pasando al paciente. Una vez que estamos acostumbrados al manejo del programa de triaje, nosotros ya sabremos qué preguntas tenemos que contestar, y nos tenemos que evaluar en el paciente para poder hacer un registro correcto del triaje, y evitar todas aquellas preguntas que antes se hacían pues farragosas, ¿no?, para tener que pasar por todo el algoritmo, por todo el árbol de decisión. Ahora el programa rellena muchos más espacios una vez que nosotros hemos contestado las preguntas que nos ofrece. Es decir, que nos ayuda mucho más que antes en la realización del triaje. Requiere, es más libre, es decir, no requiere que hagamos una abstracción del síntoma o signo guía, como era antes, que estaba vinculado fundamentalmente al motivo de consulta, sino que ahora nosotros, como conocemos el sistema, conocemos el programa, estamos más libres para hacer un interrogatorio correcto al paciente.
Y, como he dicho, el programa nos ayuda porque por defecto responde ya a los ítems negativos, con lo cual se acorta el tiempo de triaje. Hay 6 escalas, como sabéis, la escala del set del adulto, la escala pediátrica del recién nacido, la escala pediátrica entre 30 días y 1 año, la escala pediátrica entre 1 y 3 años, la escala pediátrica entre 3 y 10 años y la escala pediátrica entre 10 y 14, que se parece mucho a la del adulto. Hay una serie de vídeos, ¿no? Un canal de YouTube en el que se explican cómo funcionan el programa para cada una de estas escalas, que vale la pena que os lo miréis, si no lo habéis hecho, porque ya está explicado, hay muchísimas cosas explicadas sobre el funcionamiento del programa de triaje. Este es el PAD del adulto, que conocéis. Sabéis que hay que conocer las ayudas, es muy importante que, empezando por la primera, que es la general, que ya nos explica cómo tenemos que hacer funcionar el programa, cada una de estas ayudas que hay en cada uno de los cajones y en cada una de las preguntas que hay dentro, nos enseñará cómo realmente funciona, que interpreta el sistema de triaje sobre cada una de las preguntas. Y esto es importante que lo conozcáis, que sepáis qué es lo que os está preguntando el programa y cómo interpreta él esa pregunta, a través de la ayuda. Esta sería la pantalla principal del PAD del recién nacido, que, como sabéis, tiene incorporado el triángulo de evaluación pediátrica que comentaremos. Es una escala, la del recién nacido, relativamente simple, porque el recién nacido es un paciente de riesgo prácticamente por definición. Esta sería la de 30 días a 1 año. No solo hay botones que no aparecen, sino que dentro de cada una de estas agrupaciones sintomáticas, factores de riesgo, escalas de gravedad, etcétera, cambian las preguntas respecto al adulto. La escala entre 1 y 3 años, la escala entre 3 y 10 años y la escala entre 10 y 14 años, que, como veis, es prácticamente la misma que la del adulto. Aspectos novedosos que incorpora la versión 4 ya en sus primeras ediciones son, por ejemplo, la integración y lectura e interpretación de las constantes vitales, que ya aparece en la versión 4.5 del sistema. Es decir, nosotros podemos vincular un monitor de constantes al WebPad, de tal manera que la lectura de constantes se haga automática y se incorpore dentro del programa de triaje de forma directa. Los primeros monitores que eran compatibles a través de HL7 fueron estos Philips VS3. Entonces, si nosotros conectamos el monitor al ordenador, los signos y constantes vitales, las constantes vitales se registran de forma directa. Un aspecto importante que hay que tener claro es que la toma de constantes nunca debe ser un motivo de bloqueo del triaje, es decir, de pérdida de tiempo en el triaje. En la mayoría de los casos no se requiere una medición objetiva de las constantes en el momento del triaje inicial. Otra cosa es que durante el proceso, finalmente, una vez que ya sabemos el nivel de urgencia del paciente, en función de cómo tengamos la cola de espera para el triaje, podamos gastar tiempo en la recogida de las constantes. Pero las constantes solo son necesarias cuando realmente el profesional de triaje considera que necesita conocer esas constantes para tomar una decisión. Normalmente, con el interrogatorio y con la evaluación de los signos vitales puede ser suficiente para saber cuál es el nivel de urgencia del paciente, que es en realidad lo único o la función fundamental
profesional de triaje, establecer el nivel de triaje, el nivel de urgencia del paciente. Sabéis que el sistema normalmente necesita, en el caso del intoxicado o de la embarazada, 2 o más signos o constantes vitales alteradas en función de los requisitos propios del sistema para considerar que el paciente sufre una situación de emergencia, es decir, que es un nivel 2. Respecto a la evolución del sistema de triaje desde la versión 4.5 a la actual, se han hecho una serie de evoluciones que básicamente las resume esta diapositiva. Entre el 2012 y el 2014 se introdujeron los códigos de activación de emergencia, es decir, hay una ayuda al código ictus, al código infarto, al código politrauma, al código intoxicación grave, al código parada, etcétera, al código sepsis. Entre el 2012 y el 2015 se realizó un análisis de la complejidad, es decir, cómo evaluamos la complejidad dentro del sistema de triaje. En el de 16 a 17 se modificó la interface. Entre el 16 y el 17 también se incorporó un nuevo abordaje del dolor, una integración del triángulo de evaluación pediátrica, se migraron los códigos de los motivos de consulta que estaban vinculados a códigos CIE 9 al sistema de clasificación CIE 10. Desde el 2015 se inició un trabajo que todavía no está finalizado en relación al triaje avanzado, es decir, se generó un gestor de protocolos para poder integrar procedimientos, directrices médicas avanzadas dentro del sistema de triaje, y en el 2020 básicamente nos hemos dedicado a realizar un perfil de sospecha de COVID-19 dentro del sistema de triaje. Respecto al dolor, el dolor, como sabéis, en las versiones anteriores pues, se utilizaba únicamente la intensidad de dolor, ¿no? Entre 0, que es ausencia de dolor, y 10, que es el dolor máximo, a través de una escala analógico-visual. Lo que hicimos fue intentar aproximar para evaluar el grado de dolor del paciente a su situación psicofisiológica y a las necesidades terapéuticas que éste podía precisar o había precisado para controlar dicho dolor. Es decir, agudeza del dolor, repercusión sobre la situación fisiológica, grado de tolerancia psicológica y grado de tolerancia a ciertas actividades de la vida diaria y respuesta terapéutica, de tal manera que nos ayuda a objetivar mejor el grado de dolor que simplemente con la escala analógico-visual. Nos permite registrar la intensidad y nos permite además hacer una objetivación más aproximada del nivel de dolor. Eso se incorpora a nivel de escala dentro de lo que son las constantes. Las constantes vitales, como sabéis, pues son la temperatura, la tensión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, el nivel de conciencia, tanto en el paciente no traumático como en el paciente traumático, la glicemia, y en este caso pues se incorpora también el dolor, que no es una constante vital, pero que en algún sitio teníamos que tenerlo registrado. Respecto al triángulo de evaluación pediátrica, hay que tener en cuenta que el triángulo, nosotros lo que hemos hecho sobre él es adaptarlo al sistema de triaje. Es decir, de las 3 variables que maneja, la apariencia general,
la circulación cutánea y el trabajo respiratorio, normal o anormal. A través del sistema de ayuda está toda la escala del triángulo, y nosotros lo que hacemos es una adaptación de tal manera que al final el triángulo nos va a decir si el paciente es un nivel 1 o un nivel 2. Evidentemente, la evaluación del niño con nivel 1 no requiere de la utilización del triángulo, y en todo caso, básicamente, el triángulo lo que nos permite es, de una forma rápida, diferenciar si el paciente tiene una situación de riesgo vital, emergencia o no. A partir del nivel 3, nosotros hemos de seguir haciendo una evaluación del paciente con la escala normal. Es decir, que realmente el triángulo lo utilizamos para diferenciar pacientes de riesgo vital de pacientes que no lo tienen. Esta es la ayuda, ¿no?, al triángulo, que ya conocéis. Trabajo respiratorio, esta es la escala propia del triángulo. Y entonces nos aparece, dentro de lo que sería el registro propio del triaje, pues el resultado del triángulo. Nivel 1, también, como ya he dicho, aparece la posibilidad de códigos, de activación de código de emergencia. Tenemos una ayuda que nos permite conocer exactamente cuál es el protocolo de sospecha del código en sí, y si consideramos que cumple el criterio del código, pues lo registramos, y entonces nos aparece también el código de emergencias dentro del informe. ¿Qué diferencias, a grosso modo, hay entre los diferentes sistemas de triaje que están más implantados a nivel internacional? Y como vemos, pues, bueno, todos miden el grado de urgencia, la escala australiana, la escala canadiense, el Manchester, la escala americana y nuestro sistema. La escala canadiense introdujo los motivos de consulta y un sistema de triaje específico en pediatría. La escala americana, de forma muy interesante, incorpora el consumo de recursos dentro del propio sistema de triaje. El consumo de recursos, como hemos comentado, está vinculado a la complejidad. Por lo tanto, lo que hacen los americanos es meter dentro del sistema de triaje la propia complejidad, evaluada por consumo de recursos diagnósticos y terapéuticos. Esta evaluación, desde un punto de vista de lo que serían las competencias de enfermería, es difícilmente aplicable en nuestro entorno, porque sería lo mismo que pedir a enfermería dentro del sistema de triaje que prevea qué número de recursos de diagnóstico y de tratamiento va a tener el paciente. Evidentemente, el ESI es un algoritmo muy simple en apariencia, pero cuando uno analiza el contenido del sistema, se da cuenta que en realidad más o menos viene a ser la escala canadiense. El SET evalúa también el nivel de urgencia, el motivo de consulta, lógicamente. Tiene también un sistema de triaje pediátrico diferenciado claramente del adulto. Introduce una evaluación de la complejidad separada de la evaluación de urgencia, a diferencia del ESI, que introduce la evaluación de la complejidad dentro de la escala de triaje. Nosotros no la hemos introducido en la escala, sino que la hemos añadido al nivel de urgencia del paciente. Es decir, nosotros en nuestro sistema dará, por un lado, el nivel de triaje del 1 al 5, y además hará una evaluación de la complejidad de forma separada. Además, hemos implementado un proceso para poder desarrollar un sistema de triaje avanzado dentro del propio sistema de triaje, y la evaluación, como ya he dicho antes, de la sospecha de COVID-19. Este es el algoritmo del ESI. Como veis, a partir de un cierto nivel, básicamente 3, 4 y 5, ya tiene en cuenta cuántos recursos se necesitan. Esto realmente, como ya he dicho,
queda fuera de alguna manera de las competencias de enfermería, definir cuántos recursos diagnósticos y terapéuticos va a tener el paciente. Y como veis, pues bueno, ¿cuáles son esos recursos? Pues son laboratorio, electrocardiografía, radiología, ultrasonografía, tratamiento endovenoso, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente los niveles de la enfermería americana, ¿no? Con enfermerías especializadas, enfermerías, un nivel de formación mucho más avanzado del que hasta ahora en nuestras latitudes se ha podido conseguir, pues hace que los practitioners, los nurse practitioners, pues son gente que prácticamente tienen unas atribuciones prácticamente como los médicos en muchos aspectos. Con lo cual, pues probablemente su nivel de formación y sus competencias les permite poder predecir todas estas necesidades de los pacientes, cosa que en nuestro entorno la cosa sería bastante más complicada. Por eso nosotros hicimos un planteamiento diferente para evaluar la complejidad. Todo esto está revisado, ¿no? en este paper, en el que ya se define claramente la diferencia entre urgencia, gravedad y complejidad, y hacia dónde íbamos a ir. Es del año 2006, es decir, que ya ha llovido, pero de alguna manera hemos ido completando todos los objetivos que estaban planteados en este constructo teórico. Entre el año 2013 y 2014, fundamentalmente, lo que hicimos fue desarrollar un consenso para evaluar, para ver cómo evaluábamos la complejidad dentro del sistema de triaje sin que interfiriera sobre el nivel de triaje. Y entonces, a través de ese consenso que fue establecido por múltiples profesionales de hospitales de diferentes niveles asistenciales y de urgencias de atención primaria, se llegó a poder establecer, ¿no?, unos criterios para evaluar la complejidad de los pacientes y la eventual derivabilidad. El concepto de derivabilidad es un concepto que está vinculado a la posibilidad de que un paciente que está visitado en un servicio de urgencias hospitalario pudiera ser derivado a un servicio de urgencias de atención primaria. Es decir, es una visión hospitalocentrista, ¿no?, de tal manera que un paciente que pueda ser derivable sería en teoría un paciente que no es tributario de ser visitado en un servicio de urgencia hospitalaria, sino que puede ser visitado en un servicio de urgencias de atención primaria. De la misma manera que un paciente que no sea derivable sería aquel que sería tributario de ser visitado en un servicio de urgencias hospitalario. Ese es el concepto de derivabilidad, que en realidad pues es una rama, digamos, de la evaluación de la complejidad. Entonces establecimos 5 grupos de clasificación de urgencia-complejidad. El grupo 1, que son los pacientes con riesgo vital, niveles 1 y 2 de triaje. El grupo 2, que son los pacientes urgentes, de nivel 3 de triaje. El grupo 3, que son los pacientes de nivel 4 o 5 complejos. El grupo 4, pacientes no complejos con nivel 4 o 5 de triaje, pero que pueden ser considerados no derivables por diferentes razones. Y el grupo 5, que son pacientes no complejos de nivel 4 y 5 de triaje, que pueden ser derivados a un nivel asistencial inferior. Es decir, que realmente pertenecen a un grupo de pacientes que tendrían que haber estado visitados en la atención primaria. Estos grupos de la CEJUC son muy importantes, los da el propio sistema. Esta agrupación es muy importante de cara a después evaluar pues, las necesidades de recursos, aspectos organizativos, etcétera, y para plantear protocolos de derivación inversa de triaje avanzado. Es decir, derivar pacientes desde la urgencia hospitalaria hacia la atención primaria. Que esto se está haciendo.
se está haciendo en Cataluña, se está haciendo en Andorra, desde el propio triaje, evidentemente con el beneplácito del usuario, no se visitan pacientes en el servicio de urgencia, sino que se derivan hacia la urgencia de atención primaria. Más allá de las preguntas que hayamos respondido en el programa de triaje, que cada una de ellas está vinculado a la complejidad y o de la derivabilidad del paciente, eso es un trabajo que está escondido, que lo hace el propio sistema. Cuando un paciente no es complejo y es derivable por el interrogatorio, el sistema nos presenta una serie de preguntas que básicamente están vinculadas a la cronicidad, están vinculadas a la fragilidad y a las capacidades que tenga el sistema asistencial de poder atender en un momento dado a un paciente de ciertas características, de tal manera que estas preguntas, estas 5 preguntas, si nosotros clicamos un sí en cualquiera de ellas, el paciente pasa de ser no complejo a ser complejo. Si no cumple ningún criterio, entonces nos aparecerá el interrogatorio de derivabilidad, de tal manera que si nosotros clicamos cualquiera de estas preguntas como sí, el paciente pasará de ser derivable a no derivable. Estos dos bloques, estas dos pantallas emergentes, solo aparecen si el paciente, por el interrogatorio, sale como no complejo y derivable. Entonces, como veis, además del nivel de triaje, el sistema nos da el grupo de la clasificación de urgencia-complejidad. Como ya sabéis, el sistema pues, responde a la pregunta que nosotros hemos seleccionado dentro del interrogatorio, nos da como negativas aquellas que dan un nivel de urgencia más alto dentro del signo o síntoma o agrupación sintomática que estemos evaluando, y además nos dice que no hemos valorado, no hemos evaluado toda una serie de signos, síntomas, de escalas que nos ayuda a configurar de una forma automática el informe final. Si nosotros queremos evaluar en cualquier momento cualquiera de estos signos, síntomas y escalas, lo podemos hacer, entonces se modificaría el informe final. Además, las versiones nuevas incluyen el criterio del profesional, es decir, nosotros podemos modificar el nivel de urgencia, la clasificación de urgencia-complejidad, desde un punto de vista profesional, y siempre nos solicitará cuando haya un cambio el por qué consideramos que el paciente no tiene este nivel de triaje o no forma parte de este grupo de urgencia-complejidad. También podemos determinar el destino del paciente después del triaje, evidentemente configurado para cada servicio de urgencias, la especialidad a la que sería atribuible el motivo de consulta y la clínica del paciente, y después pues, saldría también pues, la complejidad desde el punto de vista del profesional, la derivabilidad, el triaje que el profesional ha introducido y el grupo de urgencia-complejidad. Y evidentemente el motivo de consulta que se realiza a través del buscador, como ya sabéis. También podemos introducir aquí las constantes, si no lo hemos hecho previamente, es decir, que el informe se va confeccionando, pero hasta que no se cierra definitivamente dicho informe y por lo tanto el programa, podemos ir introduciendo modificaciones. Como hemos dicho antes, pues hemos introducido, ¿no?, el motivo de consulta en base a la clasificación de la CIE-10, eso es un cambio importante. También tenemos un sistema para poder activar protocolos de triaje avanzado, que ya estaría incorporado en estas últimas versiones y que lo estamos ahora revisando, y probablemente en un tiempo determinado saldrá una versión mucho más avanzada
de todo el tema del triaje avanzado. Y el triaje avanzado lo gestionamos a través de un gestor de protocolos, actualmente, que como digo está en revisión, que está explicado también en el canal de YouTube, cómo funciona y cómo podemos ir incorporando, ¿no?, toda una serie de variables para poder integrar un protocolo de triaje avanzado dentro del sistema. Por ejemplo, aquí tendríamos el protocolo o estándar de derivación, el protocolo estándar de derivación inversa, que sería un protocolo que ha sido creado para poder derivar pacientes desde la urgencia, desde el triaje de urgencias hospitalario al triaje de urgencias de atención primaria. Este gestor de protocolos genera un protocolo cuando, a través de los signos, síntomas, motivos de consulta, se hace una llamada a dicho protocolo, nos aparece una barra y esta barra pues, nos permite activar el protocolo correspondiente. Es decir, que hay en todo esto del triaje avanzado hay dos fases. Una que es la creación de los protocolos, que lo tiene que hacer un grupo experto en crear protocolos, en convertir protocolos en papel de triaje avanzado en protocolos informatizados. Y por otro lado hay la ejecución de dichos protocolos que la realiza el profesional de triaje. Hay diferentes posibilidades de generar protocolos de dolor, protocolo de derivación, protocolo de COVID, es decir, se pueden introducir cualquier tipo de protocolo dentro del sistema que tengamos implementado en el servicio para que enfermería pueda poner en marcha ese procedimiento de triaje avanzado, esas órdenes médicas específicas, esa petición de exploraciones complementarias, la administración de medicación, etcétera, etcétera, de forma protocolizada, de forma controlada y registrado todo dentro del sistema de triaje. El protocolo de derivación inversa hace una serie de preguntas, está explicado en el canal de YouTube, y finalmente nos va a dar un informe de todo lo que hemos implementado para poder realizar dicha derivación, en este caso. El protocolo de COVID, que también tiene un vídeo donde explico en qué se basa y cómo lo hemos implementado, de tal manera que nos permite hacer, a través del interrogatorio, hacer una búsqueda de diferentes signos, síntomas del paciente que nos permitan hacer sospechar que el paciente puede estar afecto de COVID-19 y al mismo tiempo hemos introducido los motivos de consulta / diagnósticos vinculados a la COVID-19 dentro del sistema. Ya que prácticamente para acabar, ¿no?, el sistema de triaje lo que pretende fundamentalmente es poder ser aplicado en cualquier ámbito donde se evalúe la urgencia de los pacientes, es decir, tanto a nivel de lo que sería el triaje hospitalario, que es el más implantado, como a nivel del triaje de atención primaria. Ya hay bastantes centros de urgencia de atención primaria que tienen implantado el sistema de triaje, también el triaje telefónico a nivel de emergencias, el triaje realizado por los profesionales de las ambulancias, y también hay actualmente un dispositivo pendiente de validación que permite que los propios usuarios, la propia población, pueda utilizar la escala de triaje para hacerse un autotriaje.